Ok. Bueno, a mí me corresponde hoy día contarle algo respecto a la ciberseguridad como parte de la gestión de riesgo operacional. Entonces, me presento, soy CEO de Pallavicini Consultores desde hace 24 años, presidente de la Comunidad de Profesionales de Riesgo Operacional, Seguridad y Continuidad de Negocios de Chile, y además soy líder de la Mesa de Ciberseguridad de Chiletec y miembro de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. He participado en diferentes congresos y participo como miembro permanente de comités de riesgo operacional y ciberseguridad en algunas empresas acá en Chile. Respecto al temario, les voy a hacer una pequeña introducción respecto a las tecnologías. Voy a hablar de los casos de ciberataque y la relación con riesgo operacional. Voy a entregar algunas cifras relevantes y posteriormente vamos a entrar de lleno a la gestión de ciberseguridad como parte del riesgo operacional. Y en honor al tiempo voy a alcanzar a dar una breve descripción de los 3 pilares estratégicos de la gestión de riesgo operacional para dejar unos 10 o 15 minutos para comentarios y consultas. En esa línea, quisiera contarle esto que a mí me llamó mucho la atención, que ya el 2023 van a estar en funcionamiento, ¿no es cierto?, los taxis voladores. Entonces estos taxis voladores traen un nivel de tecnología y de autonomía que ya a través de la consultora McKinsey, Estados Unidos pronosticó una inversión de 46.000 millones de dólares para el año 2026 y Japón no se queda atrás y pronostica 20.000 millones de dólares para el 2025. Y por otra parte, viendo un poco la tecnología para ir relacionarlo con el tema, este robot que se llama Ameca, de alguna manera tiene ya capacidades de gesticular, expresar emociones, y este es un tema que también hay que considerar por todo el desarrollo que tiene el neuroderecho. En Chile, por lo menos, el neuroderecho está bastante avanzado, estamos siendo pioneros, según nos han dicho. Entonces, aquí hay una interfaz entre el humano y la tecnología, que de alguna manera tenemos que ir considerando. Y por otro lado, en este tipo de avances tecnológicos, en Latinoamérica en general estamos, ¿no es cierto?, con la implementación de 5G, pero ya en China ha lanzado el primer satélite con tecnología 6G y Corea del Sur está ya haciendo avances notables en esto. Y lo importante acá es que respecto a 5G, esto va a desarrollar velocidades 50 veces más rápidas que el 5G y va a tener una velocidad de descarga de hasta 1 terabyte por segundo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que son oportunidades para las personas, para las empresas, de poder procesar y manejar mayor cantidad de información, pero sin embargo también representan oportunidades para los ciberdelincuentes, porque en este caso ustedes se fijarán que 1 terabyte me significa que el ciberdelincuente estuvo metido 1 segundo en mi empresa y robó 1 terabyte de información. Entonces vamos a ir relacionando el por qué este tipo de cosas nos afectan. Por otra parte, si uno lo mira ya como una mirada más amplia de las tecnologías de la información, estamos hoy día, ¿no es cierto?, en la industria 4.0, que algunos le llaman la nueva realidad. Pero acá el Senado de la República de Chile ha sacado un documento muy importante con mira al 2035, y en ese sentido ellos están diciendo de que ya estamos viviendo la industria 5.0 y la 6.0 va a llegar mucho más rápido de lo que han venido dándosela a otros tipos de avances tecnológicos. Entonces acá, sin querer meterme en la tecnología, la robótica, la realidad aumentada, Big Data, 3D, computación en la nube, inteligencia artificial, etcétera, nos traen una serie de ventajas, y dejé para el final Internet de las cosas, porque la Internet de las cosas de alguna manera nos está afectando en todo lo que tiene que ver con seguridad de la información y con riesgo operacional. En Estados Unidos, unos edificios inteligentes ya lograron entrar por el Internet de las cosas por una cafetera.
Entonces, a través de la cafetera se metieron y de ahí a la red Wi-Fi y de la red Wi-Fi a los servidores centrales. Entonces, esto nos hace que en la medida que se dé lo que se pronostica para el 2025, que son más de 38.000 millones de aparatos interconectados a nivel mundial, esto nos trae una mayor preocupación en la gestión de riesgo. Y por otro lado, ya se habla de las IoV, que serían la Internet de las interfaces con el cuerpo humano, que también va a ser otra gran preocupación. Entonces, dicha esta introducción, y si uno se pone a pensar en lo que nos queda del año 2022 y el futuro cercano, ¿no es cierto? Y si tuviéramos acá una forma de interactuar, yo les preguntaría, ¿aumentan los riesgos para las empresas y las personas? Y la respuesta seguramente de todos ustedes sería sí, aumenta. ¿Y por qué aumentan? Porque hoy día en la pandemia, ¿no es cierto?, que nos ha tocado vivir, ya el aumento de la ciberdelincuencia y de los ciberataques a los usuarios que estaban en modalidad teletrabajo por producto de la pandemia a nivel mundial aumentó en un 600%. La ciberguerra, aunque nosotros como países latinoamericanos veamos lejano por el hecho de que entre Ucrania, Rusia, China, Estados Unidos estamos más alejados, bueno, y Chile más aún que estamos acá bien al sur, en definitiva sí nos afecta porque cuando se cayó el sitio de Microsoft que fue atacado, obviamente que los servicios Microsoft que tenían acá las empresas chilenas se vieron afectadas. Por lo tanto, la ciberguerra, los ciberataques y el cambio climático. ¿No es cierto? Hoy día en la mañana veía las noticias de India, de cómo las inundaciones, Londres, etcétera, hacen de que el cambio climático sí tenga que ver con la gestión de riesgo operacional, porque si a través de una inundación grande, de un terremoto grande, me veo afectado como empresa y pierdo la información y pierdo los procesos de negocio, en definitiva puedo llevar a la quiebra a mi empresa producto de que no tengo cómo seguir operando. Entonces, dicho eso, algunos casos recientes que han ocurrido a nivel latinoamericano tienen que ver con lo siguiente. ¿Qué tienen en común Mercado Libre, el gobierno de Costa Rica, una empresa brasilera que se llama Partners, Ledesma y Globant? Bueno, lo que tienen en común estas empresas es que sufrieron ciberataque en el último tiempo. Y estas empresas, en mayor o menor grado, al sufrir este ciberataque, quedaron sin poder operar. Entonces, lo que nunca se llega a saber, porque finalmente lo que se estima en que en la petición de los ciberdelincuentes fluctúa entre 200.000 y 10 millones de dólares, lo que es muy difícil cuantificar es cuánto fue la pérdida real de la empresa, no solamente por el rescate que tuvo que pagar, sino que cuánto tiempo le tomó volver a operar con sus procesos de negocio a un 100%. Nosotros tuvimos acá en Chile hace un tiempo el Banco de Chile, que fueron 10 millones de dólares los que robaron los ciberdelincuentes, pero el Banco de Chile estuvo parado un par de semanas y nunca se llegó a cuantificar, porque es difícil y menos dar a la luz pública cuánto fue la real pérdida. Entonces, este tipo de eventos están muy relacionados con seguridad de la información y con riesgo operacional, y lo voy a ir explicando. Por otra parte, ¿no es cierto?, el país Costa Rica, producto del ransomware que lo atacó, que fue con el grupo Conti, exigieron un rescate de 20 millones de dólares y la Cámara de Exportadores de Costa Rica, una vez pasado el evento, ratificó que la pérdida había ascendido a 200 millones de dólares por toda la falta de sistema aduanero. Y como a todos nos pasan cosas, según, ¿no es cierto?, información de Kaspersky, los países más atacados con ransomware en el último tiempo figuran México con un aumento en un 600%, Perú 400% y Chile 400%. Estos son porcentajes bastante grandes. Y acá solamente les doy a conocer un evento que pasó en Estados Unidos, porque en realidad cuando uno se pone a ver este ciberataque, podría estar hablando 5 horas.
y en definitiva fue atacado un oleoducto en Estados Unidos, que ustedes se imaginarán que el oleoducto tiene máxima seguridad, máxima ciberseguridad, etcétera, y sin embargo, al ser atacado por un grupo de ciberdelincuentes y paralizar el oleoducto, hubieron bastante problemas en varios estados de Estados Unidos, y en un momento tuvo que intervenir el presidente Biden porque se podía paralizar algunas empresas producto del desabastecimiento de petróleo. Entonces, en este caso, sí afecta un ransomware a la ciberseguridad, y la ciberseguridad de alguna manera nos está arrastrando a que la empresa deja de procesar. Por lo tanto, ahí se da el factor del riesgo operacional. Otras cifras que tienen que ver con los ransomware también, que según informes de Fortinet, el 71% de las organizaciones en Latinoamérica detectó un aumento en el número de ataques que nos llevó de alguna manera a eventos disruptivos y con impacto fuerte en las operaciones. Por lo tanto, acá también, cuando nos vemos afectados con estos ransomware, ¿no es cierto?, podemos decir que se pone en jaque la continuidad del negocio. Y al poner en jaque la continuidad del negocio, estoy paralizando o afectando fuertemente a la organización en lo que es riesgo operacional. Entonces, ya no solamente se habla de ransomware, sino que también se habla de un extorsionador virtual. Y eso quiere decir también de que, según cifras entregadas, el aumento se calcula en un 435%. Entonces, estos datos sirven mucho para que ustedes, que están vinculados a la seguridad de la información y al riesgo operacional, puedan mostrarle a los directivos que son cifras bastante grandes, por lo tanto se requiere inversión y se requiere destinar recursos para poder mitigar estos riesgos. Otro efecto que está relacionado con esto tiene que ver con que los ataques, y según una información de AppGate, el 50% se produjeron a través del phishing. Entonces acá, ustedes seguramente a nivel latinoamericano están usando el anti-phishing. Acá en Chile se está utilizando bastante esa fórmula como lanzar phishing blanco, y las empresas que yo conozco que lo han realizado, la primera vez 70%, 80% de los usuarios caen en la trampita del phishing, después se educa, se vuelve a ejecutar en forma inesperada este anti-phishing y se baja a un 40, un 50, y por tercera vez y por cuarta vez, y nunca se llega a menos de un 10, un 15%. Entonces esto nos da la oportunidad de decir, bueno, si queremos evitar el ransomware que nos penetre y nos bote los procesos, simplemente hay que mirar esta estadística: el 50% son a través de phishing, el 25% de perfiles falsos relacionados con Instagram, Twitter, Facebook, el 17% por redireccionamiento de phishing, y otro porcentaje de aplicaciones móviles. Y acá también, según esta organización, los países que fueron más atacados fueron Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina. Y si ustedes se han dando cuenta, dependiendo de la mirada, empezamos a aparecer todos en este tipo de situaciones. Otro aspecto que es súper importante considerar, y sobre todo concientizar a los directivos de la empresa, es que hay una tendencia en Chile y Perú y Colombia, que conozco algo de los temas, en definitiva, decir, esto del riesgo operacional es de la banca, es del sector financiero. Y hay que explicarle que las reglas del juego cambiaron, y que hoy día, en estos porcentajes que ustedes ven acá en pantalla, solo el 12% tiene que ver con sector financiero, y hay otros sectores que han sido afectados y que, si ustedes lo analizan, son retail, educación, salud, gobierno, etc. Entonces ya estamos, todos los tipos de rubros están involucrados en este tipo de situaciones, porque como hoy día los ciberdelincuentes, que de alguna manera el negocio de la ciberdelincuencia ya superó el negocio de la droga,
ya no les interesa que solamente sea una empresa financiera, porque al hacer extorsión ellos igual consiguen dinero, digamos. Aquí les voy a dar un dato comparado con Chile, pero a nivel latinoamericano, los intentos de ciberataque a la fecha de octubre del 2021 fueron simplemente 7.000 millones de ciberataques, y en Chile 410 millones de intentos de ciberataque. Entonces esto también nos lleva a órdenes de magnitud del phishing y los correos maliciosos que hay que considerarlo. Entonces, entrando más de lleno al tema que nos convoca, tiene que ver con gestión de ciberseguridad en términos de uno de los componentes de la gestión de riesgo operacional, y hay diferentes definiciones de ciberseguridad, pero a mí me gusta una de ISACA que dice que es la protección de activos de información por medio del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Entonces, esta relación con el ciberespacio nos lleva a lo siguiente. Si partimos de Basilea II, de la gestión de riesgo operacional del Comité Interbancario a nivel mundial, que por lo menos acá en Chile se empezó a tratar desde el año 2004 y se puso mayor énfasis en 2007 al 2010, esta gestión de riesgo operacional tiene tres pilares estratégicos. Uno es la gestión de la seguridad de la información, que incluye la ciberseguridad, la gestión de continuidad de negocio y la gestión de la calidad. Entonces, en esos tres pilares, y es la recomendación que nosotros hacemos como consultores a nuestros clientes, cuando quieren ir de lleno al riesgo operacional, hay que preguntarse, bueno, ¿cómo estamos en seguridad de la información? ¿Cómo estamos en continuidad de negocio, en calidad? Para ir sentando las bases e ir avanzando hacia una gestión de riesgo operacional sólida. Entonces ahí es donde, como países latinoamericanos, nos vemos topados por lo siguiente. Seguridad de la información, esta es una estadística del año 2020 porque va siempre desfasada más de un año, y en definitiva acá tenemos, en el caso de Chile, Perú, Argentina, tenemos que hemos evolucionado desde el año 2019 al 2020, ustedes se podrán dar cuenta acá, el caso de Chile de 77 a 89, Brasil de 133 a 148, Colombia está bastante mejor. Entonces, uno puede decir que en Latinoamérica tenemos una buena madurez en seguridad de la información si consideramos que cada país debe tener, los países en tamaño como Chile, Perú, Argentina, tenemos, no sé, 800.000 empresas, 1 millón de empresas, Brasil tiene un mercado más grande, y sin embargo tenemos, hoy día en Chile son 130 las que están certificadas en seguridad de la información. Entonces estamos bastante básicos respecto a lo que son los países desarrollados en estos temas. Y si nos vamos al tema de las certificaciones ISO 22301 de continuidad de negocio, la situación es dramática, digamos, porque tenemos el caso de Chile que tenía 32 al año 2020, hoy día creo que vamos en menos de 50, y otros países que, como Venezuela, que al 2020 tenían 1, o sea, estamos en continuidad de negocio bastante mal. Dicho esto, la otra mirada que tiene lo del paraguas tiene que ver con que si yo me pongo desde el punto de vista de riesgo operacional y veo uno de los pilares que es la seguridad de la información, yo en ese sentido tengo que tener claro que la seguridad de la información tiene dos componentes que son la seguridad informática o seguridad de las tecnologías de la información y lo que es ciberseguridad. ¿Y esto por qué lo enfatizo? Porque es muy común, y por lo menos se ha dado acá en Chile, que cuando hay un ciberataque y se pone más de moda o más contingente la ciberseguridad, los directivos dicen, hagan diagnóstico en ciberseguridad, traten la ciberseguridad, inviertan en ciberseguridad. Entonces hay que hacer una larga explicación para decirle que están solamente atacando o mitigando los riesgos de una parte. ¿Y por qué esto es así? Por lo siguiente, porque está muy relacionado con la continuidad de negocio.
porque si yo veo la relación que hay, y ustedes se acordarán de WannaCry o otros eventos importantes que han habido, estos parten como eventos de seguridad de la información, y en la medida que la empresa no sea capaz de mitigarlo en un tiempo corto, esto se empieza a propagar y viene el pánico y los directivos dicen, ok, bajemos los procesos de negocio, desconéctense de Internet, no usen el correo electrónico y los procesos se degradan. Y un proceso que funcionaba al 100 puede quedar en el 20 o en 0. Entonces aquí es válida la pregunta, ¿la seguridad de la información está relacionada con la continuidad de negocio? Sí. ¿La ciberseguridad está relacionada con la continuidad de negocio? Mucho. Incluso dependiendo del ransomware y de la petición de los millones de dólares, también puede llevar a la quiebra un negocio que no es capaz de desencriptar lo que le encriptaron o no es capaz de pagar el rescate. Por lo tanto, acá hay una relación muy directa entre seguridad de la información y continuidad de negocio, que son pilares de riesgo operacional. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la recomendación y qué es lo que hacen la mayoría de las empresas cuando simplemente quieren mitigar esto? En ciberseguridad existe el framework NIST y existe la norma ISO 27032. Me tocó estar dentro de 30 personas que fuimos invitadas cuando vino Amy Mann, una experta norteamericana que estuvo de visita en Chile en julio de este año, y a ella le llamó la atención porque había recorrido otros países latinoamericanos, le llamó mucho la atención de que en Chile prácticamente ninguna empresa tenía implementado el framework NIST, algunos lo conocían, pero no se ha abordado con ese framework. En cambio, en Estados Unidos y en Europa pasa a ser un estándar importante. Por lo tanto, acá la recomendación es acercarse a este framework NIST y poder implementarlo. Y desde el punto de vista de la seguridad de la información, bueno, ustedes conocerán que se usa la ISO 27001 con todas sus normas ISO relacionadas. Y en el caso de continuidad de negocio, voy con la ISO 22301, que es certificable, y me estoy acercando a riesgo operacional, donde también el framework ISO 31000, que es gestión de riesgo, me permite, ¿no es cierto?, poder mitigar esos riesgos. Las empresas que son normadas en el caso chileno tenemos la Comisión para el Mercado Financiero y ustedes tienen otros organismos reguladores que hoy día están exigiendo, de acuerdo a Basilea II, que se cumpla con gestión de riesgo operacional, y la banca y el sector financiero le está exigiendo a sus proveedores, y sus proveedores le están exigiendo a los otros proveedores, de tal manera de tener la cadena completa. Entonces, esto es súper importante para ir abordando estos temas. Se me olvidó decir que la ISO 22301 también se apoya fuertemente en la ISO 22317, que tiene que ver con toda una metodología que está de acuerdo a cómo desarrollar un vía y ver bien el impacto que tiene en el negocio este tema. Entonces, en este diagrama nos queda súper claro de que el pilar seguridad de la información, el pilar continuidad de negocio y la calidad, que son los tres pilares de la gestión de riesgo operacional, integran esto, y por ende la ciberseguridad, que es parte de la seguridad de la información, tiene que ser mirada como un componente importante dentro de la gestión de riesgo operacional. Una breve visión de la 27032. La 27032 está orientada y su campo de aplicación es para proteger la información, proteger las redes, proteger la Internet, proteger la infraestructura crítica, y da una visión general de la protección del ciberespacio. El framework NIST es un poco más complejo y es prácticamente imposible explicarlo en una charla incluso de más de una hora, pero solamente me gustaría enfatizar que el marco NIST fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos con el Departamento de Comercio, y de alguna manera identifica 5 funciones básicas, que son proteger, detectar, responder, recuperar, identificar
eventos de ciberataque, de la amenaza, y de esta forma establece con rigurosidad el qué hacer para poder protegerse. Y posteriormente, cuando uno se adentra en este marco, tiene las funciones, ¿no es cierto?, que ya dije, de identificar, proteger, pero da toda una metodología en categorías, y va entregando categorías, subcategorías, y finalmente llega a la referencia informativa, que es donde uno puede hacer uso de COVID, de COSO 27001, 27002, etcétera, y se va armando este proyecto de ciberseguridad alineado al negocio, porque el Framework NIST nos establece que siempre tengo que estar alineado al negocio. Y acá no les voy a hablar de la 27001, pero sí les voy a anticipar, a pesar de que en unas charlas de mañana también les van a, seguramente con mucho más detalle, un colega va a hacer el enfoque de la 27002-2022, porque no todos están interiorizados de que esta norma cambió, y cambió desde el nombre, porque hoy día se llama seguridad de la información, ciberseguridad, protección de la privacidad e información de los controles de ciberseguridad. Entonces, ¿qué significa esto? Que también viene a potenciar una ISO que estaba bastante antigua, porque data del 2013, entonces viene a incorporar estos elementos de privacidad de datos y de ciberseguridad que son fundamentales en este siglo XXI. Lo curioso, y para los que dominan la 27002 me van a entender, de los 14 dominios los deja en 4 grandes dominios y elimina los objetivos de control, y por lo tanto establece controles organizacionales con 37 controles, control de las personas con 8, controles físicos 14 y controles tecnológicos 34. Entonces acá, antes que se pongan a sumar, les digo que se baja de 114 controles mínimos que exigía la norma anterior a 93 controles. Entonces, esa es una agrupación que hicieron y se supone que es para una mejor implementación. Y por otra parte, incorpora nuevos controles, y si ustedes se fijan, y no los voy a leer todos, simplemente con conceptos más modernos como inteligencia de amenaza, seguridad de la información en la nube, monitoreo, gestión de la configuración, eliminación de la información, todo el tema de enmascaramiento de datos, cómo prevenir la fuga de datos, el monitoreo, el filtrado web y la codificación segura son nuevos controles que establece la norma. Entonces, a nivel de resumen, nos quedamos con que para la gestión de riesgo y para mirar adecuadamente la gestión de riesgo operacional, me apoyo en la ISO 27001, en la 27002, en la 27018, que es privacidad de datos en la nube, en la 27032, que ya les mencioné, que tiene que ver con ciberseguridad, y el Framework NIST. Lo más recomendable es que cuando ustedes quieran iniciar un proyecto, sobre todo que venga desde el directorio y que la alta gerencia esté incorporada, lo vean como desde el punto de vista de tomar este Framework NIST que está a disposición y se puede estudiar y aplicar. En gestión de continuidad de negocios, bueno, la ISO 22301, lo que les decía del VIA de la 22317, y también en la gestión de riesgo el framework de la ISO 31000. Y dando la misma mirada, pero con esta ISO, se incorporan otros conceptos que ustedes se pueden manejar para esto, que tiene que ver con COVID, con los controles de CIS, y también para todo lo que está ocurriendo a nivel latinoamericano, lo que es 37001, 37301, que tiene que ver con prevención de fraude y corrupción, que son temas que a los países latinoamericanos nos han golpeado fuerte este último tiempo. Eso es lo que quería contarles dentro del tiempo, y de tal manera dejar algunos minutos para consultas. Así que
Yuri, te cedo la palabra. Gracias, César. Sí, efectivamente, hay un tema muy importante y es entender mucho la dinámica de la gestión de riesgos. Y ahí yo tengo justo una inquietud. El otro día estaba hablando justo con un colega de un banco y me contaba que ya empezaron a desarrollar ciberriesgos, ¿no? El concepto de ciberriesgo o gestión de riesgo de ciberseguridad. Sí, Y una pregunta que me hizo era, oye, ¿cuánto es un nivel de riesgo aceptable? Y dije, bueno, que va a depender de lo que estás tú dispuesto a aceptar para asumir un producto o un servicio que esté expuesto a ciberseguridad. ¿Cuánto es un nivel de riesgo aceptable? Y dije, mira, desde mi punto de vista, mi tolerancia es cero. Definitivamente, no voy a tolerar riesgo de ciberseguridad. Obviamente, desde ese punto de vista, pues la definición de lo que es apetito al riesgo, pues va a depender mucho de lo que la alta dirección esté dispuesta a asumir de cara a este objetivo de negocio. claro. Entonces, ¿cuál es tu percepción con respecto a lo que es el apetito y la tolerancia al riesgo de ciberseguridad? ¿Se puede conseguir que existe esa definición de apetito y tolerancia al riesgo de ciberseguridad? ¿O de plano la ciberseguridad es cero tolerancia y solamente estoy dispuesto a aceptar riesgos de muy bajo impacto? Claro, yo, si me lo planteas así, estoy de acuerdo contigo, Yuri, en que es muy difícil llegar a determinar ese elemento, y lo que están haciendo, por lo menos acá en Chile, que ha entrado fuerte, son los ciberseguros. Y ya hay compañías de seguro que están dando ese seguro. Entonces, cuando las empresas ven que ya no pueden llegar al riesgo cero, y está el nivel de inversión, que están analizando la contratación de ese seguro. Y ya hay empresas, sobre todo el sector financiero, que ha contratado ese ciberseguro. Ahora, yo tengo mis aprensiones ahí. ¿Qué va a pasar cuando realmente alguien sufra un ciberataque y cómo va a responder esa compañía de seguro? Porque obviamente que no es trivial la resolución de ese conflicto, digamos. Sí, claro. Yo he visto algo similar acá en Perú y están vendiendo pólizas contra ciberataques. Pero ¿cuál es el truco? Que solamente te cubre cierta modalidad de ataque, no te cubre cualquier escenario de ciberataque. Entonces, si tú hablas de un ciberataque a tu canal electrónico, eso sí te puedo cubrir, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, Pero obviamente no te va a cubrir todo el espectro de escenarios o todo el espectro de potenciales eventos. Entonces, está muchas veces muy limitado el alcance de una cobertura de un ciberseguro, lo cual disminuye significativamente el impacto potencial si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, y más aún, revisar las consideraciones, por ejemplo, del alcance de la cobertura y cuáles son los condicionados que tienes que cumplir para poder acceder a la cobertura. Porque si obviamente claro, se da un evento de ciberseguridad y tú no tienes controles, no tienes implementado un sistema de gestión, el seguro no te va a cubrir. Porque definitivamente no has tenido controles, has estado pagando una póliza que no te corresponde al nivel de riesgo que te representa y obviamente la empresa de seguros no te va a cubrir. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado también cuando estamos hablando claro. de pólizas en general, ¿no? Porque al final, ya sea una póliza de fraude interno o una póliza de ciberseguridad, al final la empresa de seguros es la que va a asumir los impactos, pero tampoco lo va a asumir si es que la organización no ha logrado implementar los controles mínimos necesarios para asegurarse que obviamente está adecuadamente protegida. Entonces, Claro, sí, sí, te quería agregar ahí, Yuri, que además los directivos, por lo menos en el sector financiero y seguro y todo, en definitiva, más que ese apetito al riesgo y definirlo y todo, están preocupados de cumplir con el organismo regulador. Entonces, muchas veces la respuesta es, mira, esto lo está pidiendo el organismo regulador, por lo tanto tenemos que hacerlo sí o sí. Y puede haber algo que representa un mayor riesgo y sin embargo, lo del regulador se hace sí o sí, y lo otro se va como postergando, ¿no? sí, claro, efectivamente. Y eso es lo que suele pasar. Hay que cumplir, hay que hacerlo por cumplir, pero deja ciertas puertas abiertas para una situación potencial. Acá hay una consulta, permítame, hay un comentario de parte Se te escucha de... abajo, Yuri. A ver, voy a mostrar claramente. Como te decía, que tengo un comentario de Marco Antonio Sánchez. Dice, si bien la tolerancia en este tipo de riesgo debe ser cero, pero es necesario establecer una referencia entre la autoridad regulatoria.
Sí, claro, mi tolerancia va a ser cero, mi apetito va a ser lo más bajo posible. No voy a llegar a apetito cero, pero por lo menos Claro, mi estrategia va a ser tener controles, ¿no? Los mayores controles, un sistema de gestión de subversividad para limitar, obviamente, el impacto potencial. claro. ¿Se me escucha? Uy, excelente presentación. Bueno, no se escucha. Sí, hay un problema con el micrófono aquí. Disculpen que Sí, están presentando ciertos problemas con el enlace del micrófono. Mañana voy a resolver ese tema. Bueno, ahora mismo vamos a resolver ese tema porque se está filtrando, se está tapando el micrófono que tenemos por aquí. Bueno, pues señores, disculpen los problemas de la falla del micrófono. Vamos a buscarlo resolver ahora mismo, a pesar que se hicieron todas las pruebas. Siempre se presenta una contingencia, estamos acostumbrados a manejar contingencias, pero bueno, obviamente vamos a buscar solucionar ese tema para el día de mañana. Bueno, señores, te agradezco, César, por tu participación, una muy buena presentación del alcance de lo que es este marco de ciberseguridad. Efectivamente, el día de mañana vamos a ver los nuevos controles que se están implementando de cara a lo que es la ISO 27002. Lo vamos a ver con Enrique Francia, desde México. México tuvieron hace unos años un ataque muy fuerte, que fue el sistema interbancario, al SPY, que es el sistema interbancario, que pues hubieron bancos que estuvieron fuera de servicio un mes. Bueno, un banco estuvo fuera de servicio un mes y generaron muchas pérdidas económicas producto de las sanciones, multas y demás. Entonces, les voy a contar la experiencia desde el punto de vista de México, cómo han implementado todos estos modelos de gestión de ciberseguridad, pues los controles que han venido con la 27002 y con eso. Bueno, señores, muchísimas gracias ya. a todos. Muchas gracias, César, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti, César, por siempre compartirnos tu experiencia en gestión de ciberseguridad. Señores, les agradecemos su tiempo por el día de hoy. Damos por terminada la sesión de hoy y mañana. Me prometo ahora mismo revisar el tema del micrófono, porque a pesar que hemos hecho las pruebas, sigue presentando un inconveniente. Mañana este tema va a estar resuelto. Y bueno, les agradecemos a todos por su tiempo. Muchas gracias. Ya les vamos a enviar los enlaces de las presentaciones y de los videos correspondientes. César, te agradezco. Nuevamente un fuerte abrazo. Sí, efectivamente, Gracias. Fabián, vamos a mejorar todos esos aspectos que estaban probados. Señores, muchísimas gracias por todo. Hasta el día de mañana. Éxito en lo que viene. Un fuerte abrazo. Gracias.